Sicarios asesinan a la directora administrativa del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Hace un mes, ella, junto con otro funcionario, denunciaron corrupción en los contratos de limpieza. 4 retroexcavadoras abren callejones en la zona del deslave de Alausí para que los socorristas ingresen a buscar a los desaparecidos. La lluvia de anoche provocó nuevas grietas. Los jueces Ali Lozada y Richard Ortiz aún no envían su propuesta de sentencia para que el Pleno de la Corte Constitucional viabilice o rechace el juicio político al presidente. Y en la segunda entrega de nuestro informe especial desde la Amazonía, ¿cómo viven las comunidades quichuas en la selva de Napo y Pastaza? Compartimos sus enseñanzas y tradiciones. Amigos, empezamos esta emisión de Televistazo. Anoche acribillaron a la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tras el asesinato, 6 funcionarios de esa casa de salud renunciaron a sus cargos, argumentando que temían por su vida y la de sus familias. Diego Cuenca nos informa que el crimen estaría vinculado con la corrupción dentro de ese centro médico. Los criminales atacaron a la funcionaria cuando manejaba su vehículo en el sector de La Pradera, en el sur de Guayaquil. La víctima era Natalia López, directora administrativa financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Ahí trabajó desde septiembre del año pasado. A sus 35 años era ingeniera de finanzas y también cursaba un doctorado en la Universidad de Espíritu Santo de San Borondón. Acabaron con su vida un mes después de que ella junto al gerente de esa casa de salud denunciaran públicamente la corrupción en contratos de servicios de limpieza de ese centro. El hecho causó conmoción y el vicepresidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, dijo: la violencia y la corrupción no pueden arrebatarnos más vidas inocentes. Que los responsables de ese crimen respondan ante la justicia y la sociedad. También el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner se solidarizó con su familia. Una chica honorable que ha fallecido por defender los intereses de los ecuatorianos, por no ceder ante las mafias delictivas de ese hospital, que hasta el día de hoy, no me preguntes cómo logran eludir la justicia. La policía no ha dado más detalles sobre el asesinato. Sin embargo, apenas ocurrió el hecho violento, renunciaron 6 funcionarios del hospital, entre ellos el director técnico, el coordinador financiero, el jurídico, el jefe de la unidad de contratación pública y de la jefatura de oncología, además del coordinador de diagnóstico. Ellos argumentaron que dejaron sus cargos para salvaguardar su integridad y la de su familia. Y precisamente la Fiscalía del Guayas informó esta mañana a través de su cuenta de Twitter que abrió de oficio una investigación por el asesinato de Natalie López, la directora administrativa de este hospital, Teodoro Maldonado del IES. Hasta el momento no hay detenidos. Agentes de la Fiscalía y la Policía acudieron a esa casa de salud para recabar más elementos de convicción e indicios y además tomaron versiones de los funcionarios que trabajaban con la víctima. Hay preocupación entre los afiliados a la Seguridad Social por miles de cirugías represadas en el Hospital Carlos Andrade Marín, el más grande de esta red de salud. Existen pacientes que incluso esperan por años una intervención. Carla Delgado recogió algunos testimonios. Veamos. Hace más de un año a Lucía le detectaron un tumor en la pierna derecha y necesita una intervención urgente. Es paciente del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, pero hasta la fecha no consigue ser operada. Porque dice que no hay camillas, no hay en quirófanos, no hay, que lamentablemente lo que operaban 5 días les han restado 2, quedan 3, entonces que igual ellos no pueden hacer nada. Lo que más le inquieta es que esta demora complica su cuadro clínico. O sea, tengo una masa que se está regando y que tengo que operarme de emergencia. En el otro extremo de la ciudad está Luis, afiliado desde hace 38 años y paciente de este mismo hospital. Nos cuenta que tampoco logra que le coloquen una prótesis desde 2021. Que deben ser conscientes, porque los dolores que me vienen a la rodilla por esta temporada que hace mucho frío, me duele las rodillas. ¿Son insoportables? Sí. Son insoportables, que hay a veces que en la noche no puedo dormir. Pero la lista de espera por una cirugía es larga. Según fuentes médicas, sobrepasan los 6,000.
solo en esta casa de salud. Pero los pacientes no lidian únicamente con estos problemas. Quienes son derivados de este hospital a casas de salud externas tampoco acceden a intervenciones. ¿Por qué? Me indicaron que no ha pagado el IES a la clínica donde me asignaron para la operación. Por lo que deberá seguir esperando con su rotura de ligamentos como lo ha hecho desde hace 2 años. Alausí busca a sus desaparecidos. Las labores de búsqueda se intensifican en Alausí tras el devastador deslave. Hoy los brigadistas recuperaron más cuerpos entre los escombros. Merlin Ochoa está en el sitio con más información. Merlin, cuéntanos tú cuál es la cifra de fallecidos al momento. Oficialmente, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó de 12 personas fallecidas. Sin embargo, durante la mañana nosotros presenciamos el traslado de 2 cadáveres más, lo que significa que esta cifra ascendería a 14 víctimas. Y es que los trabajos de búsqueda y rescate se reactivaron a las 6 de la mañana, luego de 12 horas de lluvias. 4 retroexcavadoras ingresaron a la denominada zona cero para retirar los escombros de las calles y ahí hallar cuerpos. Veamos el siguiente video. La zona de la tragedia amaneció militarizada y con un cordón de seguridad. El acceso es restringido y solo se permite el ingreso de 300 socorristas y bomberos. La mañana de este miércoles, personal de medicina legal llegó hasta el sitio del deslave para trasladar los cuerpos hallados hasta el cuartel de la policía de Alausí para su identificación. Los cadáveres de los familiares de Alex Zúñiga fueron encontrados entre los escombros. A mi tío, sí, más o menos de 60 años, de nombre Luis Agustín Lema. ¿Dónde estaba él? Le encontraron en el río, le había arrastrado la quebrada, como conecta acá abajo en el río, que es vía Sibambe. Pasando el puente le habían encontrado. ¿Quién más encontraron? A la suegra de mi tía. Hasta el sitio también llegó desde Piura, Perú, Marina Castro. Dice que hoy habló por teléfono con su sobrino, quien se encuentra atrapado. Diciendo que está vivo y que por favor lo saquen. ¿Él está? Está ahí, por favor lo saquen. Él estaba en un hostal que se llamaba El Mirador, pero dice que el material del techo es techo ligerado. Puede que sea ahí donde esté él soportándose, ¿cómo será? Las unidades de socorro advierten que luego de 12 horas de lluvia, en el terreno se formaron más grietas. Con los drones hemos determinado la existencia de pequeños represamientos de agua que, si bien es cierto, no son grandes, pero si sigue lloviendo pueden seguirse incrementando. Es por eso que las restricciones son necesarias. La Policía Nacional prácticamente ha acordonado todo el área para evitar el ingreso de personas. El comandante Esteban Cárdenas, uno de los que lidera las labores de búsqueda, indicó que las 247 hectáreas de la zona del desastre fueron mapeadas para que 4 maquinarias ingresen simultáneamente a los barrios sepultados y formen callejones para que los socorristas accedan al lugar. Donde van a pasar perros de búsqueda, probablemente equipos tecnológicos, para determinar si existe la presencia de personas en el interior. Este trabajo técnico, que incluye la utilización de maquinarias, se realizará a lo largo de 15 días. Luego de ese tiempo se va a determinar si se pasa a la siguiente fase, que es la remoción total de los escombros. Para la tarea de búsqueda, los brigadistas entrenaron a algunos familiares de los desaparecidos, pues ellos conocen dónde estaban las viviendas y aunque la posibilidad de hallarlos con vida es escasa, al pie de la zona se mantienen 2 ambulancias con paramédicos. Ahora las autoridades están tratando de contactar al sobrino de Marina Castro, que es la ciudadana que llegó desde Piura, Perú. Y si el clima lo permite, los trabajos de rescate se van a extender hasta la noche. Estamos pendientes y seguimos en la misma zona porque cerca de 500 personas de 2 comunidades ubicadas en el área de riesgo por el deslizamiento en Alausí no han evacuado sus casas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña visitó estos poblados donde los habitantes aseguran que no quieren salir por temor a abandonar sus trabajos y sus viviendas. Estas autoridades están campanando.
Y más de 100 personas fueron trasladadas desde Alausí a albergues en Guayaquil tras el deslave del pasado domingo. La mayoría son niñas, son adolescentes que permanecían en instalaciones de la Junta de Beneficencia y ahora son atendidas en el puerto principal, como nos informa William Young. 78 niñas y adolescentes llegaron desde Alausí hasta Guayaquil tras el devastador deslave. Estaban en sitios de acogida cerca a la zona del desastre y por seguridad fueron evacuadas. Sentimos en las ventanas que se movía y parecía que era viento y todas nuestras compañeras empezaron a correr. Y en el otro dormitorio se empezó a cerrar la puerta. A ellas se suman 26 adultos mayores, quienes estaban en un asilo de la Junta de Beneficencia, también en ese cantón de Chimborazo. Ahora permanecerán en Guayaquil hasta que las autoridades confirmen que sea seguro volver. Ante esa incertidumbre, lo mejor es poner a buen recaudo y poder apoyar a su vez a la comunidad alauceña, disminuyendo la presión de los servicios de grupos vulnerables. Jessica Rivera es psicóloga. Ella cuidaba a estas personas en Alausí. Además, vive allá junto a su familia. Pero ahora viajó a Guayaquil para seguir dándoles atención. Que es un grupo prioritario que no se debe dejar de lado. Y también la ayuda siempre debe continuar también porque allá sigue el riesgo, sigue la necesidad y el miedo tal vez. Durante su permanencia en el puerto principal, en total estas 104 personas recibirán asistencia médica y psicológica. Ahora les informamos que anoche el volcán Sangay, ubicado en la Cordillera Real en la provincia de Morona, Santiago, expulsó material piroclástico. El ECO 911 compartió las imágenes del monitoreo que realiza al coloso en las que se ve la actividad volcánica. Según el último informe del Instituto Geofísico, hubo 5 reportes de emisión de nubes de ceniza con una altura de 1.170 metros sobre el nivel del cráter con dirección al noroeste. Sin embargo, no hubo reportes de caída de ceniza en zonas pobladas. Vamos a una pausa y al regresar en la Corte Constitucional sigue la expectativa ante el dictamen de los jueces sobre el juicio político contra el presidente Lasso. Ya le contamos. Juicio en la Corte. La incertidumbre sigue. En la Corte Constitucional se mantiene la expectativa por la decisión que debe tomar el organismo, dando paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso o inadmitiendo la solicitud. Vamos enseguida con Jacqueline Rodas para que nos cuente lo que sucede al momento. Jackie. Gaby, hasta esta hora, 1 de la tarde con 16 minutos, los nuevos jueces ponentes, Dalí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, y Richard Ortiz, no entregan el proyecto de dictamen sobre la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, que redactan desde el pasado lunes cuando se dio el resorteo. Entonces, los demás magistrados aún no tienen en sus manos este documento para poder analizarlo y tomar una postura. Recordemos que para que este nuevo dictamen sea aprobado requiere por lo menos 6 de 9 votos, lo que no se consiguió en la primera propuesta de dictamen presentada por la jueza Teresa Núquez, que solo tuvo 2 votos de respaldo, y los otros 6 jueces conformaron una mayoría para votar en contra. Sin embargo, al momento hay total incertidumbre sobre cómo podrá darse la votación que se avecina y si se conseguirá o no esta mayoría calificada. Caso contrario, podríamos entrar en otro escenario de incertidumbre y quedaría en el limbo la decisión de la Corte Constitucional. Desde la sede del organismo seguimos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Y el oficialismo anticipa que si la Corte Constitucional da paso al juicio político, el presidente se presentaría ante la Asamblea. No se descarta la muerte cruzada, pero ese sería hasta ahora el escenario previsto desde el Ejecutivo. Patricio Díaz nos cuenta que de todas formas hay bloques que advierten que no acatarán una disolución de la Asamblea.
En el caso de que la Corte Constitucional admita el juicio político del presidente Lasso, el bloque oficialista analiza uno de los escenarios: que el jefe de Estado acuda a la Asamblea para enfrentar ese proceso. Nosotros ya estamos preparados y listos para que el presidente de la República venga a la Asamblea Nacional e inicie el trámite como corresponde según ley a su defensa correspondiente. Ya tenemos lista la defensa del presidente de la República en caso de que la Corte Constitucional disponga que se venga a la Asamblea Nacional, porque es lo que corresponde. Somos un gobierno demócrata, creemos en la autonomía de poderes. El gobierno contempla otro escenario si la Corte Constitucional admite el juicio político en su contra: decretar la muerte cruzada de inmediato. Sin embargo, el Partido Social Cristiano advirtió, incluso mediante comunicado, que no acatará esa posibilidad. Mencionan varios artículos de la Constitución para justificar su postura. En el 148 de la Constitución no está la causal de que el presidente sea llamado a un control político para que llame a muerte cruzada. Estaría careciendo de veracidad jurídica. Y ahí no se reconocería, obviamente, por parte de la Asamblea Nacional. Yo creería que ahí las autoridades tomarán esa decisión, pero yo no quisiera adelantarme. Desde la izquierda democrática no ven esa tampoco como una buena opción. Porque la muerte cruzada, como la destitución del presidente, no solucionan los graves problemas que tiene el país. Por lo tanto, nosotros esperamos que las rectificaciones sean absolutamente inmediatas. La muerte cruzada es una potestad que la Constitución otorga al presidente e implica la disolución de la Asamblea y la convocatoria a nuevas elecciones. ¿Y ellos cómo viven? En esta nueva entrega de nuestro especial en la Amazonía ecuatoriana, mostraremos parte del mundo simbólico de las comunidades quichuas que viven en la selva de Napo y Pastaza. William Young nos describe ceremonias en las que se juntan las familias para compartir enseñanzas y revitalizar sus tradiciones. Los encantos de la Amazonía están más allá de lo tangible, de sus paisajes, sus sonidos y su naturaleza. Está en sus habitantes, en sus historias, sus rostros, en los conocimientos ancestrales que simbolizan su identidad. Para conocerlos más de cerca y convivir con ellos hay que adentrarse en la selva. Navegando por el río Napo, se llega a la comunidad quichua de Rumiurco. Allí viven 150 personas, repartidas en 20 familias. Alichishi, Nisha Alichani Kangunara. Melania Calapucha es la encargada de recibir a los visitantes que llegan a esta zona para saber más de sus tradiciones. Y así podemos llevar hacia adelante nuestra cultura y no dejarla atrás. Y así como nosotros no olvidamos, también vamos a enseñar a nuestros hijos a que no olviden la lengua de nuestro idioma. Esta es una de las comunidades que acoge a turistas para exponer su cultura. Reciben un pago por la visita y guía por varias áreas de esta pequeña comunidad. La autogestión los ayuda a mantenerse. La ceremonia de bienvenida fue completa. Al ritmo de melodías amazónicas, danzaron con sus trajes típicos, invitándonos a sentir, aunque sea por unos minutos, su riqueza cultural. Silverio Calapucha es el chamán al que consideran el más sabio de esta familia y aseguran que sus rituales sirven para alejar las malas energías y atraer buenas vibras. Tenemos manteniéndole la cultura nuestra, siempre de nuestros ancestros. Debemos que seguir hacia adelante y hablar idioma quichua tampoco nos podemos olvidarnos. En Ecuador, los quichuas son una de las 14 nacionalidades indígenas y la más numerosa, superando las 800.000 personas en provincias de la Sierra y parte de la Amazonía, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Con esta limpia, decidimos seguir en busca de más historias. Ahora en Pastaza, partiendo del Puyo hasta el cantón Arajuno. Desde allí avanzamos por un camino empedrado por casi una hora hasta el río Curaray. El camino cambió y debimos atravesarlo caminando, aprovechando que el nivel del agua lo permitía. Hasta llegar a Pambayacu.
para ser parte de una de las más antiguas tradiciones quichuas, la guayusa upina. Generalmente se la realiza en cada hogar, pero esta vez se juntaron todas las familias como señal de respeto a nuestra llegada. La jornada inició en la madrugada, a las 2. Caminando por la selva rumbo a la casa de uno de los líderes de la comunidad. Un encuentro ceremonial. Para los quichuas, el día no inicia con el amanecer, empieza con este acto ancestral en el que el más anciano da consejos a los hombres de la aldea, los guía, los reprende, los impulsa a mantener sus costumbres. Aquí el respeto a la jerarquía es vital. Mientras las mujeres tejen y preparan una olla con té de guayusa, bebida a la que le atribuyen toda la energía que necesitan para su día. Y esto es para bienestar de uno mismo, porque mientras vas consumiendo, limpias las malas vibras para que vengan buenas energías. Otros preparan sus flechas para cazar aves y monos, muy atentos a lo que su líder diga. Partimos de esta comunidad diciéndoles pagarachu, en español, gracias. Mañana. Aquí no tenemos nada de la parte tecnológica, no contamos con esos servicios. ¿Y ellos cómo viven? Mañana a la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. en Televistazo, aquí en Ecuavisa. Más adelante en Televistazo, un presunto delincuente murió abatido en Esmeraldas tras un enfrentamiento armado con la policía durante una persecución. Le tendremos los detalles. Mortal persecución en Esmeraldas. La policía se enfrentó a tiros contra 3 delincuentes y abatió a uno de ellos. Elena Velasco nos cuenta el caso. Tendido en un terreno baldío quedó el cuerpo de un hombre que fue abatido por la policía tras una persecución. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este miércoles en el sector de Nueva Esperanza Sur, zona céntrica de la ciudad de Esmeraldas. Personal de criminalística acudió al sitio para hacer el levantamiento del cadáver. Las autoridades no revelaron la identidad del fallecido, pero señalaron que sería miembro de una banda delictiva que tenía en zozobra a la población. La Policía Judicial avanza al punto con el fin de colaborar al pedido de la ciudadanía y procede a la persecución ininterrumpida, donde son repelidos con disparos de arma de fuego. Y se encuentra frente con estos delincuentes. Es por eso que el policía, al ver que está amenazado con un arma de fuego, hace uso legítimo de su arma de fuego. Y más adelante esta persona cae desvanecida. Se puede observar el disparo a la altura del estómago, como también se levantó un arma de fuego tipo cartuchera, las cuales serán ingresadas para análisis. En lo que va de este año se han registrado 578 denuncias por robo y 110 muertes violentas en la provincia de Esmeraldas, que se mantiene bajo estado de excepción desde el 3 de marzo. En este periodo, los agentes han ejecutado 2.196 operativos. Tenemos al momento 185 detenidos, la incautación de 77 armas de fuego, 18 armas blancas y la desarticulación de 5 grupos delictivos organizados. Al momento, la policía busca al resto de implicados en la persecución. Otra intensa persecución ocurrió en Guayaquil y terminó en cruce de balas. La policía capturó a una pareja implicada en el secuestro de un conductor. Según información oficial, los sospechosos le robaron el vehículo a la víctima, la golpearon y abandonaron en el cantón Yaguachi. El carro tenía sistema de rastreo, por lo cual fue hallado en el sur de la urbe. Así, con el parabrisas roto y varios orificios de bala en la puerta, quedó este vehículo que recuperó la policía tras un enfrentamiento con delincuentes en el sur de Guayaquil. 2 mujeres y 3 hombres me apuntaron con 2 armas de fuego y me hicieron el secuestro. Me dejaron botado a la altura de Yaguachi, en un río, y
gracias a Dios pasó un patrullero y como el carro tiene sistema de rastreo, lo pudimos interceptar aquí en el tren de puerto. Según los agentes, 5 sujetos interceptaron al conductor del carro en el centro de la urbe y lo secuestraron para robarle. Cuando los uniformados localizaron el auto, iniciaron una persecución por varias cuadras que terminó en el cruce de balas. Y al salir a la avenida 25 de julio nos percatamos de la presencia del vehículo, el cual los ocupantes, al notar la presencia policial, salen a gran velocidad y hacen 2 detonaciones de arma de fuego hacia los miembros policiales. Al verificar el vehículo, al interior se encontró un arma de fuego tipo revólver. Un hombre y una mujer fueron detenidos y trasladados a la fiscalía. La víctima espera que se haga justicia y no queden libres. Si vas a ver a un detenido en este momento son 15, 16 detenciones. Entonces, ayer mataron a un policía. Hoy le dispararon a la policía en una persecución, partieron a mi sobrino y una situación bastante caótica la que vive el país. Ya no te brinda garantías salir en las noches en Guayaquil. Por ahora los uniformados buscan a los demás integrantes de la banda que huyeron con el arma usada en el ataque. Seguimos con más información y pese a la elaboración de planes maestros para evitar el riesgo de inundaciones en Guayaquil durante los últimos 20 años, aún hay una serie de obras pendientes para enfrentar este problema. La empresa municipal de agua reconoce que se priorizaron otros proyectos y por eso ahora se debe realizar una inversión millonaria para fortalecer el sistema pluvial de la ciudad. José Carlos Alvarado nos cuenta cuáles son estas tareas que hacen falta. Es el padecimiento de casi todos los inviernos en Guayaquil. Las calles anegadas que paralizan por horas la ciudad y afectan la vida de miles de pobladores. Esto sigue ocurriendo en pleno 2023, pese a que desde hace 20 años hay planes maestros pluviales, como este de 2003, que fue realizado por Interagua a través de la empresa estadounidense Envirosoft. Aquí se recoge un diagnóstico de las redes de la ciudad y plantea proyectos a corto, mediano y largo plazo para las zonas de riesgo de inundarse. Estos planes se actualizaron con el paso de los años y las administraciones municipales. Pero viendo que el problema sigue crítico, hay una pregunta que queda suelta. ¿Por qué no se han seguido esos planes maestros? Porque el plan maestro fundamentalmente priorizaba agua y saneamiento. En última instancia dejaba agua y lluvia. Y si tomamos como referencia la inversión del concesionario a lo largo de este tiempo estuvo optimizada, priorizada en agua y saneamiento porque era lo que recomendaba, ¿no es cierto?, ese plan de maestro para crecer en la dotación de los servicios básicos. Fidel Valdivieso es el gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado Emapaque y reconoce algunas cuestiones que hacen falta, sobre todo en el norte de Guayaquil. En la ciudad existen 15 ductocajones, estructuras que se instalan bajo el suelo para conducir las aguas lluvias. Al menos 7 están en el norte, pero estos no son de las dimensiones suficientes para evitar las anegaciones en esta zona, según Emapaque. La entidad también señala que se han instalado 55 válvulas de mitigación que se activan para bajar el agua acumulada por las lluvias, pero el funcionario indica que hacen falta otras 50 para evitar las inundaciones. Además de señalar el cambio climático y otros factores como responsables de este problema, también suma uno más. Falta mucho dinero para invertir, para desarrollar. Tiene un costo aproximado de 250 millones de dólares, que la ciudad en la actualidad no los tiene. Aún así, Valdivieso indica que se han hecho obras en la ciudad para atender este fenómeno, pero agrega que deben ser complementadas con otras, como el dragado del río Guayas. Cerca de 500 personas de 2 comunidades ubicadas en el área de riesgo por deslizamientos en Alausí no han evacuado sus casas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña visitó estos poblados donde los habitantes aseguran que no quieren salir por temor a abandonar sus trabajos y sus viviendas. Llegamos a la comunidad Aipud en Alausí, una de las 2 comunidades que se encuentran dentro del área de peligro por deslizamientos. Aquí viven cerca de 400 personas que han decidido no evacuar. Estela Barrera y Segundo Chicaiza nos cuentan que pese a las alertas que han recibido y solicitudes de evacuación, su vida es el trabajo en la agricultura y ganadería, y esto los aferra a sus tierras. Ellos no han dejado de salir al pastoreo de sus borregos y de ir a sus parcelas. Trabajar en el campo con los animales, trabajar en el campo más que todo. Entonces sembramos cualquier granito, lo que le venga aquí, todo
Todos los granitos le sembramos, señor. Nelson Lema, dirigente de la comunidad Aipud, reconoce que la población vive en incertidumbre ante el riesgo de nuevos deslaves, pero sostiene que no tienen dinero ni un trabajo que les dé estabilidad económica fuera de sus tierras. No hay familiares donde irnos, prácticamente lo tenemos aquí en nuestras casitas, nuestros terrenitos, todo eso, y si toca irnos prácticamente a Riobamba o a Ambato, pero a arrendar un cuarto, a tratar de sobrevivir de nuevo. La segunda comunidad en zona de riesgo es el Casual. Aquí encontramos alrededor de 100 personas. Han improvisado carpas con palos y plásticos para no dormir dentro de sus casas. Jonathan Gavilán es presidente de la comunidad. Señala que esperan ser reubicados para salir del área. Tratando de sobrevivir todos los vecinos juntamente hasta ver si alguna autoridad nos dice acá les vamos a reubicar, porque esta zona de Casual está marcado ya como zona roja. Debido a que la Panamericana E35 colapsó tras el deslizamiento del domingo, salir de las comunidades de Aipud y Casual hacia la cabecera cantonal de la UCI tomaría hasta 2 horas. Por ahora, los habitantes de estas dos comunidades se mantienen en que no saldrán, pues no quieren abandonar sus hogares y su trabajo. Y los canes amaestrados son parte de los equipos de búsqueda en Alausí, en la provincia de Chimborazo. Sin embargo, las casas están sepultadas a una profundidad de más de 10 metros y esto complica las labores de rescate. Fabiola Santana nos informa desde la zona del desastre. Desde el lunes, Sasi trabaja incansablemente. Recorre y olfatea la zona de desastre para tratar de encontrar a los desaparecidos que bordean los 70. Vamos, trabajemos para los hermanos, vamos. Es una labrador de 5 años entrenada por un militar en servicio pasivo para la Fundación Divino Niño de Naranjal en Guayas. Pero este miércoles, Sasi debe regresar a casa. Hoy no ha querido desayunar Sasi, estamos un poquito preocupados. Entonces vamos a ver qué dice el médico. Pero ojalá Dios quiera que sea solamente un poco de cansancio, el clima a lo mejor nos jugó una mala pasada, pero bueno, ahí estamos. Lo importante es que los hermanos saben que estamos aquí para ayudar y que el Ecuador es una mano entera. En las labores continuarán Lucky y Hades, 2 labradores Golden del Cuerpo de Bomberos de Quito. Ellos trabajan por jornadas cuando no hay maquinaria y poca gente que les permita concentrarse. Para ello fueron entrenados. Trabajamos en ambientes simulados donde el rescatista y el guía del CAN se entierra en unas cajas acondicionadas y diseñadas para esto. Posterior a esto son cubiertas las cajas con material granulado, que en este sentido es tierra, para que el perro vaya a hacer la búsqueda. Al finalizar su jornada son premiados con juegos. En total son 12 canes de la Fuerza Pública y cuerpos de bomberos del país los que apoyan en las labores de búsqueda en un área de 24 hectáreas de la zona del deslave. Son razas pastores alemanes, pastores belgas, labradores y golden que pese a su entrenamiento no han podido dar con los desaparecidos, pues las casas están sepultadas a más de 10 metros de profundidad, pero no descansarán, incluso para dar una pata a los otros perros que siguen en la zona también buscando a sus dueños.